Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la Tele-IEC, que es Teleinformación, Educación y Comunicación en temas de salud dirigida a toda la población. El título de nuestra Tele-IEC es Evaluación psico-oncológica en el paciente oncológico, a cargo de la psico-oncóloga paliativista Patricia Almira Calle, invitada especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden enviarlas a través del chat para ser respondidas al final. Psicooncóloga Patricia Almira Calle, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, adelante. Buenas tardes, ¿logran escucharme? Sí, le escuchamos muy bien. Psicóloga Patricia Almira Calle, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, le pedimos por favor la diapositiva estén en modo de presentación, así la vemos en grande. Muy amable, adelante. Bien, ante todo, muy buenas tardes con todos ustedes. Para mí es un placer poder aportar sobre el área en el cual me desempeño. Creo que es muy importante en esta Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer poder saber cuáles son los recursos que podemos brindarle a nuestros pacientes y también a los familiares. Si bien es cierto, hoy tengo la oportunidad de dar a conocer un poco más sobre la labor del psicooncólogo, en el área en el que yo actualmente me desempeño es como psicooncóloga del equipo de cuidados paliativos, pero hablamos también de que hay dos escenarios, tanto el escenario clínico propiamente hospitalario y también el escenario de atención domiciliaria. Ahora, iré dentro de la exposición, pautándoles cada uno de los procesos o de las etapas por las que atraviesa el paciente y bueno, ya al final podremos ir despejando algunas dudas, ¿sí? Demos inicio entonces. Un poco para que conozcamos sobre el abordaje del psicooncólogo. Esto es nuevo, de repente para muchos de ustedes. Sé que esta charla pues se está difundiendo tanto para personal de salud como para la población en general. Entonces de repente todavía desconocemos de que hay un profesional capacitado y especializado en el área de la psicología clínica que también tiene participación importante dentro del equipo oncológico. La psicooncología, para que sepan sobre un concepto básico, es una especialidad que se integra en la parte oncológica y también va de la mano con la psicología clínica, ¿verdad? Y que va a centrar la atención en aspectos psicológicos y comportamentales del paciente con cáncer. Ustedes van a irse dando cuenta a medida del desarrollo de la charla que obviamente la presencia, esta unificación entre el paciente, la familia y el equipo asistencial es muy importante en todo el proceso del paciente oncológico. Bueno, en esta vamos a evocar la prevención de conductas de riesgo para el desarrollo de la enfermedad oncológica. También potenciamos factores de protección y brindamos el soporte biopsicosocial del paciente oncológico y de la familia. Ya vamos cogiendo un poco, ampliando esta participación, no solo enfocándolo hacia el paciente oncológico, sino hacia el contexto familiar. Esa familia que va a brindar este soporte emocional desde el primer momento hasta pues cada una de las etapas por las que el paciente va a ir atravesando. Y si bien vamos a hablar con respecto a las etapas, el paciente oncológico se enfrenta a muchas situaciones y cabe resaltar la primera en la cual pues le llamamos como la fase del diagnóstico, porque es una etapa muy impactante para el paciente y para la familia, cuando desde el momento pienso yo que ya hay una presunción diagnóstica como que genera esta vulnerabilidad emocional, ya nos desestabilizamos, generamos muchos miedos, a veces esta ideación fatalista con lo que va a venir, porque es lo que traemos dentro del contexto social también. Si bien es cierto, trabajamos en la actualidad mucho lo que es prevención, lo que es promoción de enfermedades oncológicas en cuanto al abordaje y al cuidado,
de la persona, pero pues carambas, igual genera mucho temor. Entonces, en esta fase es necesaria nuestra participación, es necesario brindar este soporte, es necesario poder iniciar este acompañamiento conociendo mucho del paciente, con esa anamnesis que, bueno, como profesionales de salud manejamos desde el primer contacto con nuestro paciente, ¿no? Luego vamos a continuar con la fase del tratamiento. Desde la fase del diagnóstico hay dos interrogantes para el paciente: si es que voy a poder acceder a un tratamiento oncológico o si es que no soy apto para poder adjudicar a un tratamiento oncológico, ¿no? Bueno, pues si llegamos a la fase del tratamiento, pues también aquí tenemos que identificar cuáles son los recursos que tiene nuestro paciente, ¿no? Recursos no solamente orgánicos, biológicos, sino también emocionales, recursos en cuanto al contexto de su dinámica familiar, que puedan tener recursos emocionales, que puedan tener herramientas para verdaderamente brindar esta contención emocional al paciente. Luego de la fase del tratamiento, que se viene con una serie de sintomatologías y de efectos secundarios probablemente, pero que son acompañados con sesiones terapéuticas, son acompañadas con presencia por parte del psicooncólogo que pertenece a este equipo multidisciplinario. Luego viene la fase del intervalo libre de la enfermedad, que también es una posible fase por la que puede atravesar el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué comprende esta fase? Cuando los signos o síntomas de la enfermedad oncológica desaparecen, pero no es de que el cáncer de todo ha desaparecido. Si no continuamos todavía con estas evaluaciones o con estos chequeos, ¿de acuerdo? Puede ser cada 3 meses, 6 meses, para poder ir viendo cómo vamos evolucionando. Pero desde esta fase también, ya la presencia del psicooncólogo tiene que ir enfocándose de repente en esta inclusión nuevamente del paciente a sus actividades dentro de un contexto en el cual todavía no presentaba el diagnóstico oncológico. El ser humano tiene muchas esferas en las cuales se desenvuelve, entonces muchas de ellas son anuladas o son bloqueadas. ¿Por qué? Por la sintomatología, por cómo evoluciona la enfermedad, por el contexto emocional también del paciente, por lo social. Entonces vemos de que se está afectado. Entonces tenemos que ir trabajando con él para que pueda incluirse poco a poco estas actividades. Y tenemos que considerar también el ciclo de vida en el cual se encuentra el paciente. No va a ser lo mismo un abordaje con niños como podemos tener un abordaje con un adulto mayor. Y bien, si vamos avanzando con estas fases, también cabe mencionar la fase de supervivencia, donde tenemos que trabajar muchos conflictos de repente emocionales con el paciente, de cómo poderse incluir nuevamente en estas actividades laborales, académicas, dentro del contexto social, hasta incluso dentro de la pareja, ¿no? Tenemos que brindar ese soporte. Hay muchos temores, dado que de repente por mucho tiempo el tratamiento hizo de que se le sobreproteja o en cierta forma cree cierta minusvalía en el paciente, ¿no? También tenemos que ver y enfocarnos en el aspecto físico, cómo se siente él con respecto a su autoestima, cómo se siente él, qué recursos tiene como persona para poder incluir nuevamente estas actividades. Y bueno, si vamos avanzando, también tenemos la fase de recidiva, donde pues lamentablemente vemos de que el cáncer aparece nuevamente y a veces con mayor complicaciones y con no un buen pronóstico. Entonces genera mucha desesperanza, genera mucha tristeza, no solo en el paciente, sino también en la familia, en ese familiar que tuvo mucha expectativa en que su paciente se había curado, ya que atravesaron conjuntamente la fase de remisión, de supervivencia, y de repente volvemos después de 5 años, carambas, de repente por una caída,
volvemos a encontrar células cancerígenas. Entonces, verdaderamente genera una crisis dentro de la dinámica familiar. Y qué importante es que tanto el paciente como la familia pueda externalizar todos sus miedos, todos sus temores, e encuentre sobre todo a ese profesional que pueda escucharlo y pueda comprenderlo, que no estemos para satisfacer de repente las necesidades propias como el personal de salud, sino que estemos ahí para escucharlos y poder ayudarlos a que ellos puedan encontrar ese equilibrio emocional y puedan satisfacer también sus necesidades personales. Y una última fase que debo de mencionarla, porque es importante considerar que el paciente puede llegar también a la fase final de la vida, cuando ya no adjudicamos a mayor tratamiento oncológico, cuando no es que no haya nada más por hacer, sino es que empezamos también a trabajar esa aceptación de acuerdo a la fase y la condición clínica actual en la que nos vamos a encontrar, cuando también vamos a empezar a trabajar voluntades anticipadas, cuando trabajamos en la familia duelos anticipados, cuando tenemos que brindar ese soporte a esta familia nuclear que no sabe cómo poder acompañar a su ser amado, de repente aguantando, conteniendo esas lágrimas, ese pensamiento fatalista o ese temor a cómo va a llegar el final, sea por el escenario o sea por la sintomatología de su ser amado. Les he venido mencionando a la familia. ¿Qué tan importante es la presencia de la familia? Si bien es cierto, la psicooncología va a encontrar 3 pilares básicos que los manejamos como fundamentos principales en esta actividad, y es la de, en primer lugar, el paciente, la familia y el personal de salud. Si no trabajamos de una manera compacta, de una manera en la cual tengamos una comunicación asertiva, en la cual no logremos esa empatía, obviamente todo este proceso va a ser más complicado de sobrellevar. Les diría yo que el paciente es nuestro principal agente en el cual debemos de priorizar las intervenciones o priorizar nuestra atención, sí, es cierto, pero también está la familia, que cuando nosotros no estemos como equipo asistencial, serán ellos los que contengan a su ser amado. Y la familia tiene que encontrar también esa confianza, esa empatía con el personal de salud que los asisten. Entonces, no podemos divorciar estos 3 pilares para poder lograr un buen y verdaderamente poder lograr ese acompañamiento del paciente oncológico en cualquiera de las fases, indiferentemente en la que se encuentre. Pero tenemos que considerar estos 3 pilares. Muchos de ustedes de repente se preguntan o no conocían que había un profesional preparado en cuanto a un abordaje psicooncológico, y de repente escucharon y se preguntaron, ¿y para qué sirve la presencia del psicólogo o del psicooncólogo? Explíquenme. Bueno, mejoramos y ayudamos a mantener una buena calidad de vida. En un principio les mencioné la calidad de vida cuando hablamos del paciente oncológico. Si bien es cierto, en un primer momento sí, nos focalizamos de repente a los síntomas y a las condiciones físicas. Pero a medida que evolucionamos en este acompañamiento, vamos ayudando a que esta calidad de vida sea respetando el sistema familiar, respetando las vivencias del paciente, respetando esa autonomía que aún de repente el paciente se permite tener, o ya la dependencia que tiene, pero priorizando el sentir del paciente.
Brindamos el apoyo y soporte multidisciplinario, abarcando los aspectos psicológicos, sociales, familiares y médicos. Así como la familia necesita un acompañamiento, el personal asistencial también lo necesita. Creo que en nuestros años de formación entendemos de que sí, el cáncer es una enfermedad que genera mucha inestabilidad emocional, mucho temor, mucha ideación de repente fatalista, pero carambas, el personal asistencial también puede generar estos temores en el acompañamiento del paciente, no por tener alguna de repente complicación dentro de su rol como profesional, sino porque también somos humanos y recepcionamos el dolor y el miedo del paciente y la familia. Somos quienes cobijamos los temores del paciente y de la familia y quienes tenemos que transmitirles también este empoderamiento para fortalecerlos y que den este acompañamiento permanente, que ante de repente la fragilidad o la claudicación de uno de ellos puedan encontrar en nosotros esas palabras de consuelo y de motivación para seguir en pie. Guiamos y educamos a pacientes y familia durante el proceso de enfermedad, sí, ya se los mencioné anteriormente. ¿Controlamos síntomas que podrían alterar la calidad de vida? Sí, la parte asistencial también. En cuanto al desempeño del psicooncólogo, trabajamos mucho lo que es ansiedad, lo que es depresión, trabajamos mucho el estrés postraumático, trabajamos muchas situaciones en las que el paciente va a necesitar encontrar este equilibrio para mejorar su calidad de vida. Ahora, si hablamos un poco en cómo vamos iniciando este abordaje ya dentro de la evaluación, desde un primer momento, una adecuada evaluación nos va a permitir delimitar los problemas del paciente oncológico, nuestros objetivos propiamente de nuestra identificación y poder también identificar cuáles son los factores causales del problema. Debemos definir los objetivos y el plan de tratamiento para cada paciente. Esto no es indiferente a la comunicación, a la participación con el equipo multidisciplinario. Hablemos de que para ello se realizan las juntas médicas, donde también participamos y damos a conocer cuál es el plan terapéutico para cada paciente. Para nuestra evaluación debemos considerar, sí, algunas variables. Una de ellas, y las he querido ir mencionando poco a poco, es la variable sociodemográficas. Si bien es cierto, conocemos cómo viene la historia del paciente y cuáles son los datos necesarios, aquí menciono algunos. La edad del paciente es necesaria porque les mencioné hace un momento, importante el ciclo de vida en el que se encuentra, el nivel educativo, porque es la manera como yo también voy a poder tener esta apertura al diálogo con él, voy a poder darle de repente este sentir o esta interpretación de un diagnóstico, de su condición actual, de la adherencia terapéutica, de manera que él pueda entenderme, tanto él como su familia. El nivel educativo que va de la mano, las relaciones familiares, el genograma. Y ustedes me dirán, ¿y todo eso preguntamos? Sí, todo esto preguntamos, porque es necesario identificar cuál es el sistema familiar que nos presenta el paciente, quién va a ser esa persona de apoyo para él, y si verdaderamente esa persona tiene los recursos emocionales también para estar al lado de su ser amado. La profesión, aquí algo que menciono, muchas veces nos encontramos con personal asistencial, personal de salud, que es nuestros pacientes, y a veces decimos, pero va a tener una visión más amplia, el acompañamiento se va a dar, solo por poner un ejemplo, les digo, como personal de salud, un momento, una determinada ocasión podemos estar desde ese otro lado, ¿no? Como el que atiende, el que da, el que brinda.
con ese don de servir. Pero bueno, también en algún momento podemos encontrarnos de la otra postura o de la otra posición en la que vamos a tender esa mano, pero para dejarnos ayudar. Y tenemos también que trabajar esa aceptación. El estado laboral, claro que sí. Saber si es que mi paciente es ese jefe de familia que cumplía el rol de asistir, de dador para su familia. Jefe de familia que pues tiene en casa 5 hijos y una esposa por quienes ver, y que ahora esta enfermedad genera mucha frustración y altera el proyecto de vida de su familia. También vamos a encontrar las variables médicas que tenemos que conocerlas para el abordaje con el paciente. El diagnóstico y la condición médica actual o pasada. Saber si es un paciente que en algún momento vivió una remisión, saber si es un paciente y conoce sobre su condición, si sabe en qué estadio se encuentra, si es que ha tenido ya una estancia hospitalaria. Es necesario para poder darles el abordaje. Tratamientos actuales y pasados, debemos de considerarlos, saber a qué tratamientos ha estado expuesto el paciente, cómo le fue, cómo sintió, y si hubiera la necesidad, ¿quisiera continuarlos? La fase clínica actual. Estamos desde el momento del prediagnóstico, el diagnóstico, el tratamiento, la remisión, la recidiva, como se los mencioné en un primer momento, el cáncer avanzado y los cuidados paliativos. Y tenemos que saber también cuál es el historial del paciente. Si es que viene con un historial oncológico en la familia, porque puede ser que no haya vivido de repente todas estas fases como paciente, pero sí lo ha vivido con un ser querido. Entonces no es ajeno a lo que viene. En cuanto al aspecto mental, es muy importante también. El estado mental, vamos a evaluar el aspecto físico y del comportamiento. Tenemos que saber en qué nivel de conciencia llega el paciente, si es que está orientado en tiempo, espacio, personas, si es que verdaderamente va a poder procesar la información que nosotros le vamos a brindar de una manera racional, de una manera en la cual nos brinde esa atención, esa concentración. Si es que hay una memoria adecuada a corto, mediano, largo plazo. Es por eso de nuestras evaluaciones. El pensamiento y lenguaje del paciente, la afectividad. Qué importante es identificar si un paciente puede externalizar o puede expresar sus emociones verbales, y también saber identificar si es que la muestra de una manera no verbal. Y esto obviamente no solo vamos a lograr con una primera entrevista, sino con ese acompañamiento y esta continuidad de atención. El grado de percepción, los comportamientos también psicomotor en el paciente, si es que hay agitación, perplejidad, ¿no? Que nosotros contamos con instrumentos, sí, de repente algunos quienes son del área clínica los conozcan, y quienes no, bueno, sepan de que igual hay valoraciones que son exámenes o cuestionarios que tratamos de que no sean tampoco tan complicados para el paciente, ¿no? Las baterías que utiliza el psicólogo clínico, el psicooncólogo, tienen que ser baterías que se vayan desarrollando en este interactuar de un diálogo. No solamente es ese interrogatorio con el paciente y que se sienta que está siendo solamente evaluado y más no escuchado.
¿no? Entonces manejamos sí el mini mental, que nos ayuda mucho. Son baterías que van a evaluar el área cognitiva, orientación, fijación, concentración, cálculo, memoria y lenguaje. Tenemos otras baterías que son de repente abreviadas y que nos ayudan mucho, y que lo hacemos desde que conocemos al paciente y vamos conversando, y las preguntas salen como un diálogo fluido, que es el Pfeiffer. Es muy sencillo de aplicar. La ventaja de nuestra área, nuestra profesión, es que, si bien es cierto, tenemos muchas herramientas y muchos recursos, tanto evaluaciones que pueden ser como cuestionarios, pueden ser proyectivas, ¿no? Pueden ser también lúdicas cuando estamos con los niños. Trabajamos lo que es la terapia familiar. Tenemos como recurso la formación que tenemos como terapeutas familiares, que nos ayudan en que ese diálogo con la familia sea de una manera que logremos que participen todos y puedan ponerse en el lugar del otro y puedan externalizar sus miedos y temores o la proyección que tienen con el tratamiento. La información médica que vamos a poder tener en cuanto al paciente, o la que vamos a poder de repente manejar con respecto a la evaluación o el estado del paciente, nos va a brindar cierta forma de comprensión y satisfacción. Van a poder permitir que el paciente canalice la comprensión y la satisfacción de acuerdo acerca del diagnóstico y pronóstico, ese diálogo, ese compromiso, esa seguridad en que el equipo asistencial le brinda, esa claridad con la que se le brinda la información, y de alguna manera también nos ayuda a que ellos puedan externalizarnos una sintomatología adecuada, porque es una psicoeducación que se da al mismo tiempo, tanto para el paciente como para la familia. Aquí también muchas veces encontramos la conspiración de silencio. Y ustedes me dirán, ¿qué es una conspiración de silencio? Una conspiración de silencio se da cuando cuando la familia, en el afán de proteger a ese ser amado, evita informarle de su actual condición clínica. ¿Por qué? Porque dentro de sus miedos está que el conocer su estado lo puede llevar a un cuadro depresivo mayor, y que el paciente de repente se deje partir o se eche un abandono, y no propiamente por la enfermedad, sino por esa pena, esa tristeza, ese sentir de desesperanza en el que cae. Entonces, aquí es donde también nuestra presencia va a ayudar a que todos estos miedos o de repente esa incertidumbre en que si decimos o no decimos, se basen también en las necesidades del paciente. El paciente tiene todo el derecho de saber cuál es su estado y su condición y su diagnóstico. Tiene que ir de la mano con que también sea una persona que esté dentro de sus facultades para poder recepcionar esa información, pero también sabrá decirnos, lo quiero saber o no lo deseo saber. Pero esa familia, ese padre, esa madre, ese hijo que está acompañándolo, no debe quedar con estos sentimientos de culpabilidad o este temor de que el decirle o darle una información aceleren el progreso de la enfermedad o sean motivo por el cual el paciente se descompensó. La comunicación médico-paciente, que ya les he mencionado anteriormente, y la comunicación entre los miembros de la familia, también qué importante es, cuántos de ellos verdaderamente van a poder estar ahí para acompañar al paciente. Pues todos pueden estar presentes físicamente, pero ¿cuántos o cuáles de ellos tienen esos recursos emocionales para poder hacer frente y brindar ese acompañamiento? Es necesario considerar como agente también importante al cuidador principal, el apoyo familiar y social. El cuidador principal, sea cualquiera de los dos escenarios, tanto hospitalario como domiciliario, genera mucha sobrecarga emocional. El familiar deja de vivir su vida y empieza a vivir la vida de su ser amado.
Es como esa pausa que das a tu vida y te enfocas solamente en las necesidades del otro, que a veces complican mucho la salud de ese familiar. Entonces ellos también necesitan nuestro apoyo permanente, necesitan tener ese respaldo. Por el resto de la familia sí, de repente no de la manera que ellos quieran o que ellos lo permitan, pero tenemos que buscar mediadores que ayuden a que ellos no dejen a un lado también su calidad de vida y su bienestar mental y físico. Para ello tenemos escalas también que vamos a realizar o aplicar al cuidador como al paciente, es escala de Sarit. De repente las fortalezas que tenemos es que dentro de este equipo multidisciplinario también ya tenemos la presencia del asistente social, que nos ayuda a poder identificar quién es ese cuidador principal, poder identificar cómo viene esta dinámica familiar, quiénes la comprenden, si solamente es por familia nuclear o hay otros familiares o amistades que a veces tienen participación importante. Tenemos el Apgar familiar, que también es un cuestionario muy breve, pero que lo aplicamos al paciente para saber cómo se sienten ellos, si es que verdaderamente son apoyados o comprendidos por la familia, o sienten que de repente están también generando mucha sobrecarga al entorno familiar. Por otro lado, vamos a encontrar también las vulnerabilidades psicológicas con respecto también a la salud mental o a las complicaciones en cuanto a la salud mental. Tenemos que identificar, expresar y compartir las propias emociones, ayudar a que el paciente tenga esta capacidad para identificar, expresar y compartir sus propias emociones. Qué tanta resiliencia tiene, qué tanta capacidad de poder afrontar el estrés antes del tratamiento, después del tratamiento o cuando ya no hay posibilidad de adjudicar a mayor tratamiento oncológico. Si es que han habido consultas psicológicas anteriores o psiquiátricas debido al cáncer o de repente otros motivos, desde mucho antes. Por eso es que nuestra anamnesis viene muy completa. Esta historia de vida del paciente es muy importante para saber cómo va a ir desencadenando estas emociones. Si es que hay diagnósticos actuales o pasados de repente de psicopatologías que en un primer momento pudieron llevar de repente un tratamiento farmacológico, pero que de repente apareció la enfermedad y los dejaron y se unen y magnifican de repente ciertos síntomas y que la familia no sabe cómo manejarlos y en muchos de los casos hasta a veces ni nos lo mencionan por temor. El tratamiento psicológico y psiquiátrico pasado y presentes, que va de la mano a lo que les mencionaba anteriormente, si es que ha habido abuso de sustancias o si es que ha habido intentos de suicidio, ¿no? Como le digo, el diagnóstico oncológico genera mucha vulnerabilidad. Es necesario tener este acompañamiento desde el primer momento y no solamente quedarnos con eso, sino poder de repente entender de que hay un profesional en cuanto a la salud mental que te va a despejar de ciertas incertidumbres. No te dice qué hacer definitivamente, pero te provee de recursos y de herramientas psicológicas, emocionales que te van a ayudar a que puedas sobrellevar todo este proceso. Bueno, aquí son algunas de las baterías que utilizamos, ¿no? Cuestionario de salud general del Goldberg, que es para identificar lo que es ansiedad y depresión, que como les digo, tenemos la ventaja de que estos cuestionarios se van realizando dentro de un diálogo fluido con el paciente. Tenemos también otros inventarios de depresión y ansiedad, escalas también que nos permiten identificar la ideación suicida en el paciente, y esto lo aplicamos cuando vemos de que el paciente pues está en un cuadro depresivo y que dentro del diálogo muestra conductas que no van a la par con lo que puede manifestarnos o con de repente lo emocional que nos puede referir la familia.
vamos a ver características relativas tanto esa actitud que puede presentar ante la vida y la muerte, ¿no? Este pensamiento que viene un tanto desorganizado, esta vulnerabilidad emocional, pensamientos o deseos suicidas, la proyección que puede tener de intento de suicidio, la realización del intento ya proyectado de repente, ¿no? O de repente podemos presentar también antecedentes de intentos previos de suicidio. Acá ustedes me dirán, pero solamente es identificado en el paciente, no solamente en el paciente. Por eso es que hablamos que va de la mano también con esta atención dentro del contexto familiar, porque la familia, ese cuidador que está permanentemente con el paciente, ese acompañante, también dentro de nuestra intervención, nuestro diálogo, también va a poder canalizar ciertos episodios que nos van a ayudar a poder identificar las vulnerabilidades, los riesgos del paciente. Acontecimientos estresantes recientes, puede ser un duelo, como les dije, qué importante es saber si es que hay un historial oncológico o si es que ha habido alguna situación que desestabilice emocionalmente al paciente, accidentes, la separación y divorcio también se presenta. A veces encontramos pacientes que ante el diagnóstico no van a encontrar ese soporte por parte del cónyuge, ¿no? Entonces vemos que su sistema de conyugalidad pues se ve afectado. La jubilación u otras situaciones, otros factores que se da también en el adulto mayor. Aquí tenemos también baterías, ¿no? El inventario de duelo complicado que nosotros lo administramos. Es muy breve, pero sí nos ayuda a identificar muchos riesgos. El problema de adaptación al cáncer. En un primer momento, de repente, si hablamos del escenario hospitalario, es esta adaptación a la hospitalización, y sobre todo ahora, ¿no? En tiempos de COVID. El estar hospitalizado y no poder tener esa presencia de la familia, de repente, por todos los protocolos que tenemos ahora, o simplemente ese deseo de esos cuadros de ansiedad que se pueden presentar al verse en una habitación las 24 horas del día, o de repente esa necesidad de poder estar en casa porque algún familiar depende de nosotros. La aceptación, la habituación a la enfermedad y tratamientos. Indiferentemente, cada paciente tiene su forma de poder aceptar su diagnóstico, a poder generar ese pacto también con la vida, a poder tener estos momentos de ira, de rabia y de cólera para poder confrontarse a lo que viene. La negación a la enfermedad, ¿sí? Es lo que de repente en un primer momento podemos encontrar en el paciente y en la familia. La adherencia a los tratamientos es lo que debemos de lograr con este soporte emocional y con este acompañamiento, que el paciente no tenga miedos, que el paciente acepte su condición actual, que el paciente se deje ayudar, que comprenda el por qué necesita el tratamiento, que la familia respalde el tratamiento, que verdaderamente se sientan seguros que el tratamiento que se les está dando es el adecuado. Y si la familia tiene que tomar decisiones por el paciente respecto al tratamiento que va a recibir su ser amado, pues también que no aparezcan sentimientos de culpabilidad por ello. La incertidumbre, el miedo al pronóstico y el tratamiento. Encontramos muchos pacientes que conocen del diagnóstico, mas no del pronóstico. Y es ahí donde se da la conspiración del silencio, como se los mencioné anteriormente, por falta de información. La comunicación y relación con el personal sanitario, que ya se los mencioné también, esa empatía que debe haber y ese trabajo en conjunto. Las creencias y atribuciones sobre la enfermedad. Las creencias, a veces tenemos que hablar un mismo idioma, porque en esta vulnerabilidad emocional prestamos de repente, ¿no? Oído para los comentarios que puedan venir de afuera. Y eso no quiere decir de que sean con mala intención, sino porque
uno maneja su vida o maneja sus expectativas de distinta manera, y a veces involucramos mucho lo cultural, los mitos, los rituales, las creencias que traemos. La toma de decisiones sobre el tratamiento también es importante. Si el paciente está dentro de sus facultades, tiene que ser él, se le tiene que preguntar qué es lo que desea para su tratamiento, y hay que respetarlo, cuando sí y cuando dice basta también. Y llegamos al punto también de hablar de las necesidades espirituales. Qué importante es poder tener y considerar que el paciente tiene también necesidades espirituales. No lo divorciamos del contexto religioso, pero sí es necesario que también se trabaje lo existencial en el paciente. Y es un trabajo en conjunto, tanto del psicólogo como el consejero espiritual. En muchos de los casos lo aborda solamente el psicólogo, y a veces hasta ha sido abordado por enfermeras, por médicos, pero hoy en día tenemos personal asistencial que se forma y se prepara para ello. Esto genera mucho alivio en cuanto a lo existencial, de repente, mucha alianza con lo transgeneracional. Entonces tenemos que también darle el lugar y prestarle ese tiempo para el abordaje. Cuando llegamos a hablar en la calidad de vida del paciente, como les dije, en un primer momento podemos identificarlo, o tanto la familia y a veces hasta el paciente. Calidad de vida es el que yo pueda continuar con mis actividades y pueda verdaderamente controlar síntomas. Nos orientamos más de repente a la sintomatología, como les dije, ¿no? Pero a medida de que vamos avanzando en estas etapas, o llegamos de repente a un punto donde ya no vamos a adjudicar a mayor tratamiento sistémico, oncológico, entonces tenemos que ir orientándonos también a esta calidad de vida que me brinda mi sistema familiar, que me brinda el estar con las personas que yo amo, qué es lo que yo quiero, ¿no? Y dónde quiero estar. Bueno, aquí esta parte de cuestionarios o de baterías que nosotros utilizamos, cuestionarios de salud, de CF36, que como les digo son muy breves, tampoco no son pruebas que generen mayor complicación dentro del abordaje con el paciente. Cuestionarios de síntomas de Rotterdam, como les digo, evaluación funcional del tratamiento cáncer, 27 ítems, no son baterías muy cargadas, ¿no? Que más que nada van a evaluar lo que es bienestar físico, bienestar familiar, social, bienestar emocional, bienestar funcional, cáncer. Pero si bien es cierto, sí, todas estas baterías nos brindan un resultado, pero debemos entender de que ante todo el paciente oncológico necesita encontrar ese rapport, esa empatía con el profesional que va a tener enfrente. ¿Qué tal compromiso el de nosotros, el poder brindar verdaderamente esa contención emocional y poder ayudar en todo este proceso al paciente oncológico? Y qué tal bendición también en que en otros escenarios, por ejemplo en el domiciliario, el paciente y la familia, a pesar que sabemos que necesitan nuestra atención, nos permitan ese ingreso. ¿Cuántos de nosotros, preguntémonos, cuántos de nosotros permitiríamos que alguien extraño ingrese a su domicilio y conozca cuáles son de repente esas relaciones o cuáles son de repente esos conflictos, y que verdaderamente te permitan participar para buscar una adecuada calidad de vida para tu ser amado? ¿Cuántos dejamos nuestro dolor y priorizamos el dolor y las necesidades de nuestro paciente? Entonces, yo tengo bien, como digo, es una bendición el tener esta carrera, esta especialidad, esta área que me permita brindar este confort, que también necesitamos nosotros como profesionales, una ayuda y una contención emocional. Sí, en nuestra carrera de repente nos dijo que íbamos a recepcionar de repente tantos temores y miedos del paciente y familia,
pero contamos con recursos emocionales, técnicas, recursos personales que las hacemos parte de nuestra rutina, y también dentro de estas sesiones con el paciente y con la familia poder brindarles también un soporte emocional adecuado. Yo no puedo terminar de repente esta conferencia sin poder nuevamente decirles de que soy parte del equipo de cuidados paliativos en el centro donde me desempeño, en Oncosalud, pero que si bien es cierto el 10 hemos celebrado el Día de los Cuidados Paliativos, es todo un proceso de acompañamiento, no hay mucha necesidad de poder reforzar la salud mental y emocional y salud psicológica en el paciente. No me puedo retirar sin antes dejarles este pensamiento. Tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que esté hasta nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Les agradezco mucho. No sé si es que hay alguna interrogante o algún comentario en el que podamos participar. Muchísimas gracias y felicitaciones, psicóloga Patricia Almira Calle, especialista en psicooncología, paliativista, invitada especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud, por esta excelente presentación. Muchísimas gracias. En el chat le están agradeciendo y felicitando. Agradecemos también a los que nos han enviado preguntas a través del chat, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube de TeleISE Infosalud Minsa. Bien, psicóloga Patricia Almira, nos han preguntado si todo paciente oncológico debería pasar por consulta por psicología. Claro que sí. Soy verdaderamente, creo que se ha generado la necesidad, de acuerdo, no solamente por la presencia del profesional, del psicólogo clínico en un primer momento, ¿no? De poder tener esta formación o esta especialidad en psicooncología, pero claro que sí es necesario. El paciente, como les dije hace un momento, desde la primera fase del diagnóstico, incluso pienso yo que dentro de los protocolos y dentro de los manuales que vamos implementando en nuestros centros de trabajo, deberíamos solicitar y establecer que desde la presunción diagnóstica el paciente tenga un abordaje psicooncológico. Excelente, muy, muy importante. Bien, nos preguntan, ¿en qué momento debería ser esta consulta con psicología y con qué periodicidad y frecuencia deben ser las interconsultas o las consultas con psicología en el paciente oncológico? Claro, les digo, ¿no? Esto depende mucho de la fase de la etapa donde se encuentra el paciente. Yo no podría estipularles ahorita de repente que sea una frecuencia quincenal, semanal, pero sí, qué importante es este abordaje multidisciplinario, porque el médico tratante, el oncólogo, también identifica esta fragilidad del paciente y genera esta interconsulta en el caso de que no se haya dado una continuidad, ¿no? Ahora, si yo les hablo desde el área ahorita donde me desempeño, que son los cuidados paliativos, nosotros manejamos un acompañamiento permanente, sea semanal, sea quincenal y a lo mucho mensual, pero que vamos con el paciente y la familia acompañándolos en todo este proceso, ¿no? Desde un duelo anticipado, adherencia terapéutica, desde mejorar ese diálogo con el equipo asistencial, mejorar, crear de repente ese adecuado escenario también de partida para nuestro paciente y para la familia, indiferentemente del escenario donde se encuentre mi paciente. Importantísimo, muchísimas gracias. Bien, nos están preguntando cuáles son los síntomas o signos de alarma que nos indican de que un paciente oncológico necesita una consulta por psicología. Prácticamente, de repente si hablamos de síntomas, vamos a ver de que hay una vulnerabilidad emocional, un llanto recurrente, o de repente se da un abandono, no quiere tener mayor funcionalidad, de repente tiene mucha ideación fatalista o empieza a juzgarse mucho, sentimientos de culpa,
no trata de repente, no nos canaliza sus síntomas o sus deseos. Acuérdense de que trabajamos también mucho en lo que son voluntades anticipadas, cuando vemos al paciente que tiene una negación, cuando vemos de que no está recibiendo los alimentos, cuando vemos de que rechaza ese contacto con la familia o de repente no quiere que la familia lo vea por temor a ese cambio de apariencia que ha tenido después de un tratamiento. Entonces, son situaciones que ya no son indicadores que ya vamos considerando como criterios para poder realizar esta interconsulta, indiferentemente, como les digo, de que todo paciente debe tener un abordaje psico-oncológico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuáles son las expectativas con su tratamiento, si es que han habido de repente proyectos a corto, mediano, largo plazo que se ven truncados, cuánta claudicación hay por el paciente de continuar con este tratamiento. Importantísimo. Bien, nos están comentando con respecto al proceso de evaluación psico-oncológica, si primero se evalúa al paciente solo, si se evalúa a la familia o también se evalúa también a el paciente junto con su familia. Ya. Los escenarios van a ser así, dependiendo de las necesidades. Como le digo, no es siempre, no es solamente que manejemos un esquema. Cada paciente es diferente, viene con casos diferentes y tenemos que ser muy respetuosos. Si vemos de que el paciente necesita ese abordaje inmediato, una intervención de repente por un cuadro de primeros auxilios psicológicos, pues entonces abordaremos a ese paciente en un primer momento solo, donde se encuentre, sea en la clínica, sea en el hospital o en todo caso en el domicilio. Luego, si vemos esas necesidades de la familia con respecto también a estos temores propios del paciente, creo que por respeto también necesitamos priorizar esta entrevista con la familia, porque vamos a poder informarnos de cuánto sabe el paciente. Indiferentemente o aparte que podamos revisar una historia, tenemos que saber cuál es el trasfondo de la razón por la que el paciente no ha sido informado sobre su pronóstico. Conocerá el diagnóstico, pero no el pronóstico, o tampoco a veces hasta desconoce el diagnóstico y creen que simplemente estamos. ¿Por qué? Porque hay males estomacales o porque también es propio del progreso de la edad. Entonces, en ese contexto sí es necesario primero tener la entrevista con la familia. Ahora, ¿en qué momento los juntamos? Los juntamos cuando vemos de que no hay una comunicación clara, que cada uno por su lado trata de buscar situaciones que generen conflicto, fricciones dentro de la dinámica familiar, o cuando de repente hay vínculos que no se están llevando, no son adecuados y que interrumpen o dañan la adherencia terapéutica del paciente, ¿no? Aquí nos ayuda mucho el conocimiento, ¿no? Como profesional de la terapia familiar, que nos permite, como les decía, manejar estas entrevistas de manera de que todos puedan participar y poniéndose en el lugar del otro. A veces no externalizamos lo que verdaderamente pensamos y simplemente nos quedamos con ese pensamiento. Yo creo que él piensa, ¿no? O yo creo que él siente, pero no tengo esa comunicación, esa apertura en mi diálogo, en mi comunicación con mi dinámica familiar que me permite identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las fragilidades y las vulnerabilidades de toda esa dinámica, ¿no? Importantísimo, psicóloga Patricia Almira, nos han preguntado así, ¿en qué momento se deben aplicar las pruebas, dado que es válido que el paciente atraviese su periodo de duelo y aceptación sin que sea patológico? ¿Transcurrido qué tiempo se aplican los test y la valoración? Ya. Una valoración del paciente, como les dije en un primer momento, tenemos la ventaja de que nuestros cuestionarios pueden ir siendo resueltos dentro de este diálogo y dentro de esta entrevista, desde el área cognitiva, sabiendo qué día estamos, ¿no?
donde nos encontramos y recordamos, memoria corto, largo plazo. Luego, con el área emocional también, ¿no? Y cómo te sientes en estos últimos días, en estos últimos 15 días, de repente ha habido alguna sensación de angustia, temor por algo te preocupa. No necesariamente tengo que estar con mi cuestionario y haciendo mi checklist o poniendo si es verdadero o falso, que hay situaciones donde sí se le facilita al paciente el cuestionario y él mismo puede irlas resolviendo, claro que sí, pero tratemos de que esto sea más dinámico, ¿no? Al menos es lo que también como resultado nos permite tener mayor acercamiento al paciente y que el paciente también muestre esa apertura para nuestro abordaje. No vamos a ser ajenos que en un primer momento entendemos, y hay a veces esa negación, no, yo no necesito el psicólogo. ¿Por qué? Porque yo no estoy loco, yo no necesito, yo estoy bien. Entonces, como que se sienten un poco, sienten que están siendo invadidos en su espacio, ¿no? Y por otro lado también el abordaje del duelo, claro, todos tenemos ese tiempo, cada uno, hay un proceso para poder pasar, ¿no? de la negación a la aceptación, poder generar ese pacto con la vida, poder asumir mi condición clínica. Es cierto, una cosa es que como seres humanos tengamos episodios de repente depresivos, sí, y no de frente los vamos a catalogar ya como trastornos. Para eso es nuestro acompañamiento, para eso es nuestra intervención como psicooncólogo. Importantísimo, muchísimas gracias. Bien, en el chat nos preguntan si podría repetir, por favor, los test que se utilizan y que pueden utilizarse, según su experiencia, cuáles son los más ventajosos para esta evaluación psicooncológica en el paciente oncológico. Miren, los que yo he podido mencionarles son cuestionarios muy breves, que es de ansiedad, de depresión, tenemos el de valoración cognitiva, tenemos también el de lo que es de consejería o necesidades espirituales, pero aquí también hay algo que yo les quiero mencionar y que es dependiendo también a las necesidades del paciente, entendamos algo. Si yo voy a evaluar lo que es ansiedad y depresión, puedo buscar como psicóloga, puedo buscar una batería que tenga, pues, no sé, 170 preguntas, pero que verdaderamente es algo que mi paciente necesita o le generaría ese confort estando conmigo y poder buscar esa empatía. Entonces tengo que identificar. Ahora, muchos me dirán, sí, pero mi paciente está lúcido, está dentro de sus facultades, puede asumir esta evaluación. Bien, si lo vemos necesario, lo vamos a aplicar, ¿no? Lo que yo siempre indico o lo que de repente oriento mucho a que el abordaje con el paciente oncológico sea lo más empático, sea de una manera en la que nosotros podamos de repente brindar este confort sin invadir ese espacio, sin sentir de que ese diagnóstico, así les digo, ese diagnóstico en el paciente de repente va a generar cierta vulnerabilidad, ¿no? Que es lo que siempre nosotros cuidamos en él. El Pfeiffer para nosotros, por ejemplo, es una batería que desde que ingresamos vamos viendo el área cognitiva y nos ayuda a saber cómo vamos nosotros a ir de repente desarrollando este diálogo con él. El test abreviado que les dije de ansiedad y depresión del Goldberg también me va a ayudar dentro de mis interrogantes si es que verdaderamente hay algún cuadro, hay sintomatología ya ansioso-depresiva. El cuestionario de Sari también, tanto para la valoración de la sobrecarga del cuidador, ¿no? Haciéndoles un recuento de repente de todo lo que he podido mencionarlos. Y de repente también, a ver, en lo que vendría a ser calidad de vida también, qué tanto voy a querer valorar yo desde un primer momento o me voy más también a mi anamnesis y ver las necesidades inmediatas. De repente
en una primera entrevista, en una primera fase del paciente donde todavía vamos a acceder recién al tratamiento oncológico, sí, me va a ser de mucha ayuda porque voy a saber cuáles son esas expectativas y saber con qué sintomatología está viniendo, ¿no? Luego, si es que voy a tener de repente alguna presencia si es que hay algún riesgo suicida en este caso también, ¿no? El inventario también del duelo complicado, cómo poder identificarlo o no, pero ya voy mostrando en este interactuar del paciente y de la familia los riesgos, la carencia o ausencia de recursos emocionales, tanto del paciente como del cuidador principal. Hace un momento yo les mencionaba lo que era calidad de vida y lo relacioné en algún momento con lo que era también las expectativas que teníamos, ¿no? O las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Acuérdense de que dependiendo del estadio del paciente o de la etapa en la que se encuentre, viene mucho sentimiento de frustración que interrumpe, o sea, bloquea toda esa proyección en el paciente. Entonces, lo primero que voy a sentir, obviamente, es pues ese desconsuelo, ese sentir de que no hay más nada que hacer o que toda mi vida se me desmorona y que aún si tengo hijos pequeños y si tengo de repente, soy ese jefe de familia, ¿quién va a ver por ellos? Es por eso que el paciente muchas veces deja de sentir, o sea, deja sus necesidades principales y básicas por buscar el confort o evitar el dolor, la angustia de sus seres amados, ¿no? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado con el abordaje de no generar tampoco esta suspicacia y que más bien connotar positivamente al paciente sobre su condición clínica actual y sobre sus necesidades. A ver, ¿alguna otra pregunta? Excelente. Muchísimas gracias y felicitaciones. Psicóloga Patricia Almira Cay, especialista en psico-oncología paliativista. Tenemos una de las últimas preguntas ya. ¿Cómo hablarle al paciente que ya no hay más tratamiento para su enfermedad y que solo recibirá calmantes? ¿Y quién es la persona indicada para hablar sobre eso? Ya. Bajo mi experiencia, en primer lugar, si yo he tenido la continuidad del abordaje con mi paciente desde que ha estado en tratamiento, ya yo debo saber si es que mi paciente desea saber sobre el pronóstico. Si el paciente me dice que desea conocer cómo se encuentra y desea saber todo lo de su enfermedad, es un compromiso, tenemos que decirle si está dentro de sus facultades. Ahora, si el paciente también en algún momento me dice, no, que todo esto se canalice con mi hijo, que todo esto se canalice con mi cuidador identificado, tenemos que ser respetuosos también y utilizar ese medio por el cual él nos ha referido. Pero ojo, hacer ese seguimiento de que la información no se distorsione. Luego, por otro lado, si de repente, ¿cómo decirle y quién va a ser la persona que le diga? Vemos que el pase para los cuidados paliativos es de repente más confortable para el paciente o más sobrellevadero cuando es un mismo oncólogo el que hace esa transferencia para los cuidados paliativos. Es un mismo oncólogo que le dice que pues no vamos a continuar con mayor tratamiento oncológico por tales y tales motivos clínicos y bajo su apreciación, él cede que tenga la continuidad con el programa de cuidados paliativos. Qué importante es para el paciente las palabras de este oncólogo, de este médico tratante que lo ha venido acompañando desde un primer momento. Es el primer paso. Luego venimos nosotros como equipo asistencial, el médico de nuestro programa que le da esa tranquilidad y le dice que no hay nada más que hacer, que el acompañamiento va a seguir y que no vamos a ser ajenos a sus síntomas o a su malestar, no solamente físico,
sino también nos importa su aspecto emocional, nos importa cómo recibe esta noticia su familia, nos importa él. Y de aquí en adelante viene el acompañamiento permanente. Excelente. Muchísimas gracias y felicitaciones. Patricia Almira Calle, psicóloga paliativista, invitada especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta TLIS dirigida a la población general. Bien, licenciada, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Yo les pediría a todos ustedes que hagan efecto multiplicador, somos profesionales, que cuidamos la salud mental del paciente oncológico y de su familia, y por qué no, también en el equipo asistencial. Yo les agradezco también por estos minutos en los cuales he podido aportar algo de mi conocimiento. Traer el presente que siempre la salud mental depende de nosotros mismos, y si hay factores que pues generan alguna desestabilidad o alguna inestabilidad emocional, pues entonces tengamos esta fortaleza para poder dejarnos ayudar y buscar una ayuda necesaria. Yo les dejo un fuerte abrazo a todos ustedes, a la distancia, a querernos mucho, a cuidarnos mucho, y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias y felicitaciones. Psicóloga Patricia Almira Calle, felicitaciones por esta excelente presentación. En el Zoom también están muy contentos y les felicitan. Así que le invitamos para próximas telecapacitaciones y TLIS. Un gran aplauso para usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un gran saludo y un gran saludo también a todos los participantes. Los invitamos a visualizar nuevamente esta presentación, esta TLIS, que es Teleinformación, Educación y Comunicación en temas de salud dirigida a la población general, en nuestro canal de YouTube TLIS Infosalud Minsa. Muchísimas